Libro de Ezequiel, capítulo 1. Y voy a estar leyendo y luego vamos a estar mirando algunas partes nada más. Y quiero leer desde el verso 4 ahí para que podamos entender más o menos un poquito de lo que habla esta palabra. Dice la palabra del Señor, libro de Ezequiel, capítulo 1, verso 4. Y me venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y a sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, los cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las aguas y las 4, tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda en medio de rueda. Cuando andaban se movía hacia sus 4 costados, no se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos en los 4. Y los seres vivientes andaban, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaba tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaba tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y dice esta palabra hasta acá. Quiero leer, continúa ciertamente hasta el versículo 28, pero hasta acá nada más quiero leer este pasaje de la Escritura, la visión del profeta Ezequiel, acá en el capítulo 1. Desde el verso 4 empezamos a leer. Desde ahí él estaba empezando a relatar lo que él había visto. Hablaba de una figura de 4 seres vivientes, nos habla de cómo era su figura, que había semejanza de hombre, dice la palabra que tenían alas, que estaban llenos de ojos, en fin, nos relata más o menos ahí a grandes rasgos cómo era la figura que él había visto, gracias al Señor, en esta visión. Verso 9, con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban. Mira esta palabra, no se volvían, sino que cada uno caminaba derecho
hacia adelante. ¿Cómo era la forma de estos 4 seres vivientes? Eran que ellos siempre caminaban hacia adelante. Dice que ellos no se volvían ellos cuando ellos estaban caminando. Algo que podemos ver también y que podemos entender claramente y que nos puede servir de mucha bendición en este versículo para poder hablar a través de este versículo mismo. Pero continúa nuestro pasaje relatando más un poco de la apariencia, de cómo era físicamente. Y acá encontramos otra vez en el verso 12 que dice: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, ellos andaban, y cuando andaban no se volvían. Y luego en la visión vemos, este hombre dice que él había visto una rueda sobre la tierra. Él vio una rueda, nos relata también aquí cómo era la apariencia de esta rueda que él había visto, de cómo era. Ahí nos relata cómo, pero algo muy importante que yo veo en este pasaje bíblico está en el verso 20. Dice: hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Esa rueda, hacia donde el Espíritu les movía, hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaban en las ruedas. ¿Por qué las ruedas se movía donde el espíritu le mandaba o le movía? O cuando se levantaba o cuando se paraba. Porque ahí estaba, dentro de esa rueda estaba, dice, el espíritu ¿de qué? De los seres vivientes. Cuando ellos andaban, andaban ellas. Y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Vuelve a repetir esta parte. En estos 2 versículos encontramos una similitud. Y vemos que la figura que él había visto en esta visión de esas ruedas dice que lo que el espíritu le dictaba hacer, ellos hacían. Si tenía que avanzar, avanzaba. Si tenía que parar, se paraba. Si tenía que levantarse, se levantaba. Todo conforme al Espíritu. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en la rueda. Pareciera que no tiene sentido al leer. Estuve leyendo rápidamente. Y pareciera que no tiene mucho sentido esta palabra. Tiene muchos. A la hora de empezar a hablar también y sacarle un poco más de contexto a esta palabra y poderlo ya ahí se sube deshuesana, ya se sube ñambosa y de con palabra o como la literatura en la lengua española se usa la palabra de construir. Construir es construir, pero deconstruir eso es haremos a mi baitua. Entonces, la mañana por no tener cualquier palabra ya es apetín bae. La guía de algo por algo. O sea, las ruedas eran guiadas por el Espíritu. ¿Y por qué eran guiados por el Espíritu? Porque el Espíritu estaba dentro de esa rueda. El Espíritu de los seres vivientes. En esta vida cristiana, mi querido y estimado oyente amigo, ahora me imagina ya pues sacape. En la vida cristiana tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser prudentes. Pablo mismo había enseñado, hablando a Timoteo, por ejemplo, si vamos a hablar un poquito de los requisitos que había quedado para uno que quiere ejercer el diaconado, para uno que quiere ejercer el obispado. Pablo también le había hablado a Timoteo de cómo él tenía que andar. También escribió a Tito, más detalladamente. Y en la mayoría de las epístolas que Pablo había escrito, él había dejado, guiado por el Espíritu Santo, cómo debía ser un cristiano, cómo debía comportarse, cómo debía andar. Y acá vemos que esta rueda era guiado por
el espíritu porque el espíritu estaba dentro de la rueda. Y si ese espíritu no estaba dentro de esa rueda, pues entonces la rueda tal vez podía andar por ahí como ruedando. Pero al estar dentro de esa rueda el espíritu de los seres vivientes, cuando se movía, también la rueda se movía. Cuando se paraba, también la rueda se paraba. Cuando se levantaba de la tierra, también la rueda se levantaba detrás o donde le guiaba el espíritu. Así andaba. Esto es lo que podemos ver, entender. Y esta palabra nos alcanza. Primeramente me alcanza a mí. Y después nos alcanza a todos. ¿Será que, y va la pregunta ya en esta noche, ¿será que también somos guiados por el Espíritu de Dios, así como en esta visión las ruedas eran guiadas? Dentro de la rueda, como dije, estaba el Espíritu de los seres vivientes. Y lo que hacía el Espíritu hacía esa rueda. Porque acá relata que trabajaban bien, juntamente. No dice que la rueda iba y el Espíritu detrás, no. Hacia donde el Espíritu le movía que anduviese. Era el Espíritu que en primer lugar hacía la cosa y detrás de él estaba la rueda. Si el Espíritu ahí se subía de la tierra, entonces también las ruedas andaban hacia la misma cosa. No, acá no dice que el Espíritu se movía a un lado subiendo, pero el otro estaba rodando hacia la derecha o retrocediendo hacia atrás, no, sino que era guiado por el Espíritu porque estaba dentro de la rueda el mismo Espíritu. Hay muchos hoy en día en esta vida cristiana que andan despistados, que andan descarrilados. En esta vida cristiana, como estaba ya diciendo y lo vuelvo a repetir, hay que ser prudente. Y mucho más si un cargo de una obra, y no solamente podemos decir una persona. Usted me puede decir, pero hermano, se una imba de ver, hermano, tengo es a mí de la iglesia, pe. Se nada de cargo, aunque no tengas cargo. Tenés que ser prudente, buscar la guía y ser guiado como esta rueda era guiado, ser guiado por el Espíritu. Muchas veces ñacema ahí, ¿por qué? Por no consultar en primer lugar a Dios cuál es su voluntad, hacia dónde se mueve la nube, hacia dónde el Espíritu está guiando para hacer. Va a ir muchas veces ñacema ahí, ¿por qué salimos mal? Porque no damos oportunidad al Espíritu de Dios que nos guíe en primer lugar, que vaya adelante y que nosotros vayamos detrás. Y en muchas áreas salimos mal. Ya se va ahí muchas veces. Ya se va ahí negocio, pe. Porque ya pope ñandeña ñandúa. Siento en mi corazón ñandúa ese corazón pe ayapó, pero le poranduico a Dios. Porque dice la Biblia, engañoso es el corazón y perverso. Y perverso estamba ego y la corazón. Jesucristo mismo que del corazón salen los malos pensamientos, sale esto, sale aquello, y muchos salen mal. Jaupeiga tumbaico. Y ahí mano la porte, pues ya recurrirse a Dios. Jauye juñan debe. Y muchas veces nos pasa. Porque no esperamos a que Dios dé la dirección. Porque muchas veces obras salen mal. Iglesias empiezan una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, o para ahí. ¿Por qué? No, Satanás. Muchas veces le echamos la culpa a Satanás. Pero ¿será que era voluntad de Dios verdaderamente? Porque yo encuentro en la Biblia, en mi Biblia, que dice la palabra, el libro de Isaías, por ejemplo, que cuando Dios, Él algo va a hacer, cuando su mano está extendido,
¿quién va a hacer retroceder? O por ejemplo el libro de Job, que lo que Dios ha dicho va a cumplir. En mi Biblia yo encuentro que Dios no perdió una sola batalla. ¿Y por qué muchas veces, si es de Dios realmente, por qué se acaba totalmente? Pero realmente, ¿será que fue la voluntad verdadera de Dios? ¿Será que fue el Espíritu de Dios que movió hacia esa dirección? ¿Será que fue la nube de Dios el que verdaderamente te guió hacia ahí? Y en esto, mi hermano, no estamos acostumbrados a hacer. Pero muchas veces, como una vez el testimonio de un hermano acá de nuestra congregación, él había contado. Él estaba orando, Señor, tú eres mi rey, Señor esto, Señor aquello, dándole palabras a Dios, palabras alabándole. Y salió y el Espíritu de Dios ahí le habló. Le preguntó, le dijo, ¿de coere es de rey? Sí, Señor, de ese rey. Pero dengo seguereco como guardaespaldas. Debo necesitar no orejo. Eren demasiado Señor se hace guardaminata pere. Dere por andui. Are yapo tapa. Y catú pare yapo. Dego seguereco guardaespaldas no. Hasta tal parte hace guardamita pe. Andui entonces se eran de rey y con va a decir la upechata. Y muchas veces le tenemos a Dios como un guardaespaldas. Señor, me voy a ir a tal parte, te pido, Señor, que envíe ángeles que guarden mi camino. Toma este tiempo de decirle, Señor, si es tu voluntad, quiero irme. Tal parte. Allá poseco tal cosa. ¿Será que le hacemos partícipe a Dios en toda buena obra, como dice la palabra del Señor? ¿Será que le consultamos a Dios antes de ir a gastar un dinero en algo que nosotros pensamos que nos va a salir bien? Ya calcular muchas veces no se pone a hacer, pero ¿será que le preguntamos a Dios? Ya por ando hijo de Dios, Señor, ¿cuál comba? ¿Será hijo Señor de coagina de voluntad? Señor, ¿cuál trabajo yo ofrece a hacer? ¿Será hijo con de voluntad? Muchas y Dios se vende, sí, pero no ve iglesia. Ven, va, hermano, de oír la iglesia, ay hermano, amba pues te digo, a Dios se vende 7, pero te alejó de Dios. ¿Será que verdaderamente fue voluntad de Dios? ¿Será que realmente le tenemos a Dios respeto? Esto nos afecta a todos. No, a todo nos afecta, hermano. Entero bestia, y acá no hay distinción. Frente a la palabra de Dios no hay jerarquía, no hay porque yo soy pastor, a mí no me va a afectar la palabra, no. Y aún dentro, mira hermano, dentro del cristianismo esto está pasando. ¿Será realmente como dijo Dios había reclamado? Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el respeto? Si yo soy Dios, si yo soy padre, moico y me entonces se van a la respeto. A muchas veces ya es la palabra bonita a Dios, pensando que a Dios le ganamos con palabra bonita. No. Dios había reclamado, hermano. Dios había reclamado. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Y tiene el reclamo ahí a través del libro de Malaquías, capítulo 1, verso 6. Ahí podés buscar esta palabra. ¿Será realmente que muchas veces dejamos a Dios que nos guíe en nuestras decisiones, en nuestra vida diaria? Como dije, para un trabajo, para un negocio, para algún viaje. ¿Será? Y yo quiero que usted piense por sí mismo. Si hay potán de pensando y dije,
Dene Saraimina, Ebete Isapuaiten deja de Jaina predicador. Deja de Jaina pastor presidente. Deja de Jaina prevístero. Dele cojan de cargo de Ebete iglesia. Dele Saraimina Isapuaiten. Hay pensamiento de Yeje. O si vamos a hablar a los predicadores. Ñañeta o predicador, ve. ¿Será que sos guiado por Dios en cada mensaje que estás predicando? ¿Será que estamos pidiendo realmente a Dios, Señor, cuál es la necesidad de tu pueblo para que yo pueda compartir? ¿O estamos preparando nuestro propio mensaje? ¿O estamos preparando nuestra propia predicación por tener capacidad para predicar? ¿Será que aún en esa área, a la hora de predicar, estamos pidiendo la guía, que Dios nos dé la palabra cuál es? ¿O estamos preparando nuestro propio mensaje? No quiero hablar de este tema, entonces bueno, yo empiezo a buscar y preparar. ¿Será que fue Dios el que te hizo sentir fuertemente? ¿O que te habló diciendo que tal necesidad y hablándote de una palabra? ¿Será que somos realmente guiados por el Espíritu? Y esto, no hay distinción, como dije, un evangelista, un predicador, sin importar el nombre que tenga. ¿Será que realmente somos guiados por Dios en todo? Y es difícil, hermano, es difícil. Somos seres humanos, muchas veces hasta se nos olvida de consultar a Dios. Hasta se nos olvida. Y esa es la cruda realidad. Y más de una vez tal vez hemos salido mal. Y también uno puede salir mal en muchas áreas de su vida. En lo laboral, como estaba ya diciendo, un trabajo que no salió, o salió mal, hubo pérdida. Invirtió su dinero en algo sin consultar a Dios y le salió mal el negocio. Perdió dinero. En lo sentimental también. Sin consultar a Dios, uno sale mal. Y ya iba chinche de aquí para allá, a Casarape, me pedí este Insapueitepe. No porque oñando este y corazón pecuri, pero Dios no ñe supe. ¿Y sale mal? O predicar nuestro propio mensaje, nuestra propia predicación, nuestra propia palabra. ¿Será realmente que somos guiados por Dios? Si organizamos una campaña, ¿será que la campaña es guiado por Dios verdaderamente? ¿O solamente lo hacemos porque pensamos que habrá mucha gente y vamos a recibir buena ofrenda? ¿Será que realizar un evento, una campaña e invitar, ¿será que fue realmente guiado por Dios? Fue dado, Dios habló diciendo, hagan. No, pero hermano, eso es por fe. Puede ser por fe, es importante, pero la guía del Espíritu de Dios, que Dios diga que sí, eso es muy importante. No nos haya de voluntad de Dios, después ya llega al final, va. No sé, no sé, bebé. No salió nada. Oye, botipa. Once va y pa. Jaupilla tuya es Satanás, hasta un vapo. Satanás trabaja fuerte, pero nosotros realmente le respetamos a Dios para hacer algo. Ya por anduico y a Dios. O una palabra antes de enseñar, de predicar de una manera, preguntamos a Dios, Señor, ¿será que esto es así? Yo sé que es difícil y pojigo, hermano, porque hay güey, hasta ñanderezará y muchas veces.
Va y se te vaya a eso, hermano, en la vida cristiana. Porque como dice esta palabra, la visión de Ezequiel, la rueda se movía donde el Espíritu le movía, porque el Espíritu estaba dentro de esa rueda. Entonces, si el Espíritu de Dios está dentro de uno, se va a mover uno hacia donde el Espíritu le diga. Y hay gente, hermano, que no se quiere sujetar. A hombre, por ejemplo, no tiene una cabeza, no quiere tener una cabeza, pero dice que Dios le usa. No se deja guiar, porque si uno se va a dejar guiar, en primer lugar, va a cumplir la palabra de someterse. ¿Será que realmente es de Dios cada cosa que estamos haciendo? Es para analizarnos. Anila ya yupitima en el altar, hermanos, ya predica peñan de predicación propia, de paso ya imabe otro vez fulano y cua curioñe jawende era y cua curio murmuras jawende pemo ya les escamena es capa y tema versículo ña murmuraciones rey cua fulano hermano o llegó ese hermano fulano ñe jawende entonces de y cua acá versículos a murmuraciones ñeta y jare te murmuración y cua llega una tal cosa y coja entonces rescalle un versículo en apearo ñe ay te llega de una manera de utilizar el púlpito, el micrófono para de una u otra manera decirle al hermano aquel, en vez de ir a preguntarle de frente o decirle de frente, llamarle o algo, entonces ya se caen a pearoña y hay que tomar esa y de paso y miese. Eso pasa, hermano, y pasa muy a menudo. Suele pasar, pero eso no está bien, no es correcto. Lindo es de Dios, mi querido hermano y hermana, que Él nos conoce. Él conoce la necesidad de su pueblo. A veces donde exhortar tan de guasea, tan de agüe ota. Pero otro día metan de palabra, pende fe, ombaretean de güey. Y eso yo siempre digo. El Espíritu de Dios te conoce y te va a alimentar. Como nuestro cuerpo necesita vitamina A, B, C, casi el abecedario completo. Y en cada fruta, verdura, carne, carne blanca, roja, y esto, diferentes tipos de cosas para que nuestro cuerpo esté sano. Así también el Espíritu de Dios, muchas veces de guaseata, con la palabra, te va a exhortar. Y hay gente que dice, no, exhortación no, tiene que hacer aliento, nomás no. Muchas veces Dios de exhortata. Porque el que Dios ama, Él corrige. Peita, corregí. Y ande la palabra del Señor. Ande una hijo de aceptación o corrección. Y ande otra parte. Muchas veces Dios de exhortan bareteta. Otra vez someten de palabra y catuan a peñan de corazón joruñan de egui. Catuan a peñan de fe, peñan de yerovia. O monganguañan de egui. Es muchas veces en emboeta. De alentata. De fortaleceta. O me dan de palabra a mí llevo pesteana y se hago mi palabra. Nemo ana. Otra vez se cato metan de palabra mi demoro a pistar a mi areña caitijareti. Así trabaja Dios. Dios todos los días no te va a dar, hermano, si todo está bien. No te va a dar solamente el mismo alimento. Si está bien, porque Dios nos conoce, no te va a dar siempre la misma cosa, a no ser que persista siempre en lo mismo. ¿Será que somos guiados a la hora de agarrar un lugar y ocupar un lugar y pararnos y predicar la palabra del Señor? Somos guiados en nuestro mensaje, somos guiados en nuestra predicación, somos guiados en lo que uno guiado en lo que hace, en preparar eventos, en preparar campaña. ¿Será que decimos, Señor, o esperamos que Dios nos diga haga tal día o tal fecha o tantos días? O solamente en de más ya programado, pégate unos 6, nada, y voluntad de Dios. O ya es otra cosa, ya está Satanás. Y pues vemos la Satanás cupure y la cosa lleva, pero muchas veces está nuestro primer error en que nosotros le usamos a Dios no como rey, no le tenemos en cuenta, sino como nuestro guardaespaldas o nuestro cuate.
Le comentamos qué queremos hacer y bueno, sin preguntarle, no le tenemos a Dios como nuestro jefe. Y eso pasa. Mira, hermano Pedro. Muchas veces ya predicaba Pedro que dudó y miró por la tempestad y se hundió. Perfecto, pasó. Pero ¿qué pasó con el pequeño gran detalle que había en esa palabra? Señor, la inveron de ordenana, Señor, tajapendendabe. Eso dijo Pedro. Pero no, o sea, amó a Jesucristo. No. Él dijo, Señor, la inveron de ordenáis que tu mamá se señora, tajapendendabe. Y él esperó que Jesucristo le dé la orden. Le dijo, yo a tu Pedro. Él esperó. Él no se tiró directo al agua cuando le vio a Jesucristo, no. Él esperó la orden de Jesucristo. Ven, entonces, en primer lugar, él esperó que Jesucristo le diga, Pedro, adelante. Digo, hermano, es directo, pues no. Y eso pasa muchas veces con nosotros, hermano. Ñañemos directo la upe sin decirle, Señor, la imeron de Señor, erénase la yapona, erénase y catupa yapo. Veape muchas veces ya llegó el viaje, ahí la puerta pues te de ahí. Hermano, ahora mira ese favor, hermano. Ayunata y ayuno, ya lloré, Dios todo solucionar el problema, pero ñande naña por ando y punta, ve. Y ella por la al revés la Pedro ya por aquí. Ñañemos moñas de directo la ve. A Pedro acá estoy, Señor, la menos de ordenana ta happen dape. No. Jesucristo será yubu. Eso pasa con nosotros en la vida cristiana. La guía del Espíritu Santo. Y aún como predicador, aunque uno hable en lengua, zapateando muchas veces, igual nos equivocamos. Ojo, ñaña tendeana, porque Pablo dijo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Varenas y peguipe, oña que ña tendeana iré a ti porque vive muy goy. Pero dijo Pablo, el que piensa estar firme, mira que no caiga. Podemos ser ungidos de Dios, pero también podemos cometer errores. Moisés era el hombre más manso del planeta como lo describe la Biblia, pero él cometió un error. Moisés, en la roca peja, entonces, brino en un paja, imposible. Pende nación, reina se santifica y ahora ese pueblo no debe. Pero ahora de Moisés de Ikemo, ay. Resata, pero de Ikemo hay buen lugar, pe. Haupei Moisés, otra de Deuteronomio de topado, y playa, y nada, eso la dio a Moisés, na gente se veima. La upea. Se ya ema curin, dende y que más se que na gente se veima, la pereñe no sé. Y Moisés, hermano, era un hombre muy ungido de Dios. Pero ahí en un descuido cometió un error. Y con eso no dice la Biblia que Moisés ahí no entró en el cielo y que se fue al infierno, no. Él en la tierra prometida físico ahí, donde Dios le prometió al pueblo, él vio ese lugar que Dios le prometió, él ahí no entró. Pero luego dice que él se fue y partió y su cuerpo nunca se sabe. No dice que Moisés fue al infierno, no. Él no vio nada más él vio ese lugar, pero no entró ahí. Y era uno de los hombres, el más manso. Y además de eso, la unción que tenía sobre él. El mar se abrió. Y ello en seco. El pueblo pudo pasar a través de ¿qué? A través de la vida de este hombre. Así es que podemos, como dije, ser ungidos. Podemos orar y se sana la gente. Podemos ahí estar orando, hablando en lengua y la gente se va a gozar, pero cuidado, podés cometer en un descuido, podés cometer un error. Entonces, la gran pregunta para todos que tenemos que hacernos, y cada uno yo tengo que pensar en mí, y usted tiene que pensar en su vida, ¿será realmente realmente que tenemos a Dios como Señor o como nuestro guardaespaldas? ¿Será que le consultamos a Dios antes de hacer las cosas? ¿Será que
antes de predicarle le consultamos a Dios? ¿O estamos agarrando nuestro propio mensaje que tomamos? Esa hermano ya cuenta de pero es en tu página. O si no, otro tipo de cosas es en tu caja, o de paso, otro. ¿Será que realmente estamos guiados por Dios? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? Y sea pea puta, entonces de caso dale pensando yeje, sea pensata se yeje, haya pensa pata cada uno yo de escuela, ñande saray que nada ñande jerarquía, güey. Ñande saray no pe, haya pensa mí, ñande yeje escuela, ella ña analiza cuaco pujare en el nombre de Jesús.